No sé en concreto de cuál libro usted me estará hablando, porque lo que usted me acaba de decir presupone mínimamente, digamos, una visión en general del pensamiento de Rosenzweig para hablar de esas generalizaciones, ¿no? Entonces, para ver en qué medida se puede o no hacer este tipo de comparaciones, primero hay que tener claro, en filosofía esto es fundamental, de qué tipo de especificidad se está partiendo para deducir algo, ¿no? En el caso de Rosenzweig, por ejemplo, antes de la redención tiene que haber revelación, ¿no? Y normalmente la revelación no se da en el ámbito de la filosofía, ¿no? Tiene que ver con otro tipo de posición existencial a la cual en sentido estricto no se refieren ni Benjamin ni Rosenzweig. Bloch hace alusión a ello en la primera parte de su obra, especialmente en el espíritu de la utopía. Pero el resto no. ¿Qué quiere decir esto? De que, digamos, los grandes conocimientos o pensamientos, los que de verdad iluminan, no provienen, o mejor, no son seculares, o no provienen de una tematización en la cual me basto con la razón, sino que provienen de un uso más allá de la razón. O sea, no es algo, digamos, humano en sentido estricto, sino que es algo que, digamos, va más allá de lo que como comprensión de lo humano tenemos. No. ¿Que eso se puede secularizar? Sí. Ahora, eso puede ser la filosofía. Por eso decíamos desde el principio, ¿no?, de que los grandes filósofos, los que tienen algo que decir a toda la humanidad, han dialogado con el pensamiento místico, o sea, con, digamos, quienes han tenido acceso a la revelación, han dialogado con ellos. Y en la medida en que han sido capaces de captar algo de ese conocimiento revelado, ¿no?, han tratado de hacerlo inteligible, humanamente hablando, como para poder entender. Y quienes han logrado eso han producido un conocimiento que sobrepasa la coyuntura histórico-cultural. Son aquellos que tienen que decir algo siempre, a todas las generaciones. Esto es lo duro del pensamiento, ¿no? Pero antes de que haya revelación, tuvo que haber habido creación. Ahora, si uno atiende bien al origen de este tipo de conceptos, pues lo que uno puede ver es que es una deducción de un tipo de comprensión, en este caso, de una tradición como puede ser la judía, pero también de un libro, en este caso, digamos, de la Torah, ¿no? Y el caso nuestro en este punto sería el siguiente. Para poder tener acceso a las grandes revelaciones, ¿qué hay que hacer? ¿No? En este caso, ver en qué medida o en qué forma podemos o no redimirnos, lo cual ya no es una operación meramente intelectual, ¿no? No estoy negando lo intelectual, estoy diciendo que no es solo intelectual, no es algo que se opera solamente con el logos, es una posición existencial, es una recuperación de la unicidad no solamente entre el cerebro y la corporalidad humana, sino entre la corporalidad humana en relación con la humanidad y en relación con la naturaleza, para ello como un todo ponerse en relación con los grandes misterios que no solamente están debajo, digamos, de la Tierra, sino que están encima de la Tierra, como podría ser, digamos, el universo. Ya son problemas muchísimo más complejos, ¿no? O desde los cuales se puede tener otra visión completamente distinta de la política. Ahora, lograr esto, compañeros, tal vez con
qué sé yo, unos 2 o 3 años más de seminario de Benjamin, pero aquí habría que incorporar plenamente no solamente a Rosenzweig sino también a Scholem. Pero esto es complejo porque nos estaríamos metiendo en una tradición que en parte no es la nuestra, como sería la místico judía, por decir. Implicaría, para no caer ingenuamente, digamos, en esta tradición, una asunción paralela y plena de nuestra propia tradición, lo cual es más complejo todavía porque al interior de nuestra tradición no hay nada sistematizado como lo hay, digamos, al interior de la tradición místico-judía, ¿no? Y eso es lo que todavía hay que producir. Por eso, en parte, te digo, estamos en pañales, estamos en los umbrales. Lo que siempre advierto, así como medida cautelar, ¿no? Es que a cualquier tipo de misticismo que quieran meterse, está bien, yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero no se metan en calzoncillos. ¿Qué es lo que normalmente hace la gente? Cuando se meten en calzoncillos salen perdiendo. Todo el mundo sale perdiendo. O sea, se meten sin criterio. Hay que, paralelamente a querer meterse a dialogar con otro tipo de misticismo, hay que asumir el misticismo que nos presupone, en este caso, el de nuestros pueblos originarios, que aquí aparece como criterio, ¿no? Si no hacemos eso, vamos a hacer, es lo que normalmente yo he visto, ¿no? La gente es engullida fácilmente por otro tipo de misticismo. Terminan en el yoísmo, tantraísmo. Yo no digo que esté mal eso, ¿no? Lo que pasa es que normalmente terminan negando lo propio. Y ese es un hándicap que ustedes no se imaginan, ¿no? Entonces, siempre advierto eso, ¿no? Inclusive para meterse con el misticismo propio, el de nuestras propias culturas. Otra vez hay que tener criterio. El criterio es Marx. No, otra vez, porque mucha gente puede decir, no, sí, lo propio, lo nuestro, y meterse a lo nuestro, y terminan como en, ¿cómo se llama? En México le dicen a la gente que se ha metido ingenuamente digamos, a relaciones místicas, digamos, se han metido ingenuamente y han terminado mal, que les dicen los huicholitos, ¿no? O sea, ni siquiera han llegado a la mitad, digamos, de lo que podría ser un maestro de plantas maestras, sino terminan siendo huicholitos, así como, digamos, tipos New Age, digamos, ¿no? Que toman esto como un pasatiempo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, terminan mal parados. Entonces hay que tener un criterio. Ese criterio está en Marx. O sea, para tampoco terminar completamente desgullidos, porque, ojo, como están metidos con otro tipo de dimensión de la realidad, igual que en la política, hay, digamos, derecha e izquierda, por decir, o hay buenos y malos. O sea, hay gente que cree que todos son buenos, por decir, y no, no es así. También hay gente del otro lado metido en, ¿cómo se llama?, en nuestra propia tradición. Bueno, entonces, no está publicada, pero es lo que seguimos trabajando. Y pues sí, como dicen, si Dios nos presta la vida, si la Pachamama nos presta la salud y todo eso, pues en 3, 4 años saldrá el libro. Porque de por medio tenemos como 3, 4 libros pendientes, ¿no? Entonces, paciencia. Pero algunas pistas siempre ya hemos estado diciendo, ¿no? Adelantando en, ¿cómo se llama? En algunos artículos que hemos publicado ya, que está publicado en, por un lado, la cátedra de Enrique Dussel y por otro lado, en la cátedra Juan José Bautista y en la cátedra sobre el capital que tenemos ahí está publicado, están varios textos nuestros. Todavía
Inéditos en el sentido de que no han sido publicados en ningún libro, ¿no? Pero están ya como artículos. Ahí los pueden revisar. Así como también nuestro propio Marx, que la versión de, o sea, el tipo de Marx que nosotros estamos desarrollando también igual está en proceso, ¿no? Entonces esperemos de que en breve también. Entonces, vamos a la tesis 12. Aquí hace una cita interesante, Benjamín, de alguien que en absoluto es benjaminiano, es más, es enemigo, por decir, ¿no? Pero como dice Marx, y con esto tiene que ver también la especificidad del pensamiento dialéctico, hasta en el mentiroso hay algo de verdad, ¿no? Es más, el mentiroso para saber mentir tiene que saber hacer uso de la verdad, ¿no? Para que su mentira sea creíble, por decir, ¿no? Esto quiere decir de que no todo lo que está en la derecha es falso. No todo lo que está en el enemigo es falso. Y eso hay que saber extraer. Así como no todo lo que dicen nuestros aliados, por decir, es verdadero. No todo lo que los colegas, digamos, con quienes compartimos de modo positivo muchas tesis o hipótesis son verdaderas en sí mismas, ¿no? Siempre hay este relativo juego contradictorio entre lo que es verdadero y lo que es falso. Parte de la ingenuidad, digamos, de nuestra izquierda es creer que, digamos, todo lo que dice la derecha es falso en sí mismo, y eso no es cierto, ¿no? Que la derecha sabe partir muy bien de la verdad. El problema es que se deduce de eso, ¿no? Y también se puede partir de la mentira, y el problema también siempre es que se deduce de eso, ¿no? Es como cuando alguien siempre afirma la necesidad de partir de hechos, ¿no? O cuando dicen los números hablan por sí mismos. Esa es una metáfora, ¿no? El problema no es solo afirmar el hecho, el problema es, bueno, ¿qué se deduce a partir del hecho? Entonces, con esa advertencia, ¿no?, leo la cita que Benjamín hace de Nietzsche. Dice, necesitamos de la historia, pero la necesitamos de otra manera. Eso es cierto. O sea, nosotros, sin la historia, somos nada. El dominador puede darse el lujo de negar la historia, obviar la historia, empezar literalmente en cero, ¿no? Hacer, digamos, tabula rasa de la historia, inclusive del presente, y empezar en cero, ¿no? En parte le conviene, digamos, para negar el tipo de realidad que le ha antecedido para producir objetivamente este otro tipo de realidad, ¿no? Entonces necesitamos de la historia, sí necesitamos de la historia, pero la necesitamos de otra manera. Entonces, el modo como necesitamos de la historia no puede ser del mismo modo como un sistema de dominio hace uso de la historia. Pongo ejemplo, ¿no? He estado viendo muchos, pero muchos documentales en esta cuarentena, ¿no? Y los de la BBC, especialmente aquellos que se dedican a la historia, o los documentales de la Deutsche Welle, pues son expertos. Empiezan con juicios, de hecho, bien bonito, bien. Y siempre hay un punto en el cual, plic, le dan la vuelta, ¿no? Le dan la vuelta de tal modo de que, y con imágenes, con argumentos, etcétera, etcétera,
de tal modo de que el punto de vista de ellos aparezca como el punto de vista óptimo, o más racional, o más verdadero. ¿Hacen uso de la historia? Sí, pero para aparecer siempre ellos, digamos como los buenos, por decir, como un documental, por ejemplo, sobre las tierras de los mapuches, ¿no? El documental, quien ve uno el documental de modo ingenuo, termina con el punto de vista de los alemanes, en este caso de la Deutsche Welle, de que inmigrantes alemanes llegaron hace 100 años, o un poco más, o un poco menos, a Chile, bien industriosos, bien trabajadores, bien humildes, bien humanos, todos. Trabajaron, ¿no? Y después de haber trabajado esas tierras durante 100 años, ¿no? Ahora vienen los mapuches y les quieren quitar. ¿No? Entonces, aquí es una manipulación, pero o sea, hay que ser tonto como para no darse cuenta, pero decir, no. En esto los alemanes, especialmente los de la Deutsche Welle, son expertos, pero los de la BBC igual, los del History Channel igual. He estado viendo varios documentales sobre la llegada del cómo Colón y su época, cómo han llegado de este lado, los problemas, dificultades, todo eso. Al final aparece como que ellos son los meros buenos de la película, ¿no? Los valientes, los osados, etcétera, los que se atrevieron a lo que nadie se había atrevido en ese entonces. Pero de todo lo que ha significado la esclavización, la colonialidad, el robo, las violaciones, nada. O sea, todo parece como tranquilo, ¿no? Entonces, ¿hacen uso de la historia? Claro que hacen uso de la historia, ¿no? En el caso de los gringos, por ejemplo, con sus películas ya, digamos, en plena época hollywoodense, a ver cómo puedo decir, en plena época en la cual Hollywood es un instrumento de propaganda ideológico literal y financiado por la CIA, ¿no? Con el problema del narcotráfico, por ejemplo, he visto algunas películas muy buenas, ¿no? En el cual se tratan, muestran cómo es que la producción de la cocaína, de ser una producción o una lucha entre carteles por el mercado, de pronto la CIA interviene para que sea una producción controlada por la CIA, ¿no? Pero en todo ese proceso, y no es una película, son varias películas, y muy buenas las películas, muestran cómo es que, ¿cómo se llama? Todo este problema, Estados Unidos o la política norteamericana ha hecho lo mejor que ha podido para poder controlar, pero que los malos presidentes, los malos políticos y los narcotraficantes, o sea, nosotros en última instancia somos los malitos, los que no apoyamos, los que no trabajamos por la justicia, los que no denunciamos, etcétera, etcétera, pero ellos al final siempre son los buenos. Pero está muy bien hecho. Es un uso de la historia del presente, que ellos lo hacen y lo hacen de modo explícito. Y al final, siempre en todo este teje y maneje, la visión del imperio siempre ha terminado imponiéndose, ¿no? Y eso es, digamos, literal hasta la primera década de este siglo, ¿no? Con excepciones en las cuales, bueno, y ahí han aparecido películas en las cuales se intenta cuestionar eso, pero que son las menos propagandizadas, por decir. Siempre hay un uso de la historia, siempre. Pero nosotros necesitamos, pero la necesitamos de otra manera, a como la necesita el holgazán mimado en los jardines del saber. El holgazán mimado en los jardines del saber es aquel que se sienta ingenuamente enfrente del televisor a ver los documentales históricos de la BBC, de la Deutsche Welle, de Channel History, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay gente, hay programas sobre españoles en el mundo, ¿no? Que
que también he visto, ¿no? Entonces, bueno, hay españoles esparcidos en todas partes, en la China, en Noruega, Australia, Estados Unidos, y hasta en Bolivia, digamos, ¿no? Bueno, ha pasado tanto tiempo que cuando los entrevistan a estos cuates, el punto, están viviendo aquí en Bolivia. El punto de vista que expresan al final de Bolivia, habiendo vivido en Bolivia, estando casados o casadas, digamos, con bolivianas o bolivianos, el punto de vista sigue siendo el mismo que se tenía en el siglo pasado. En este caso, digamos, el punto de vista de el dominador. O sea, están aquí, pero ven la realidad como holgazanes, mimados en los jardines del saber. O sea, no se han dado la molestia no solamente de revisar la historia, sino, digamos, de intentar hacer siquiera un, ¿cómo se llama? A contrapelo, una revisión o un rastrillaje, o si no, bueno, mucho menos sería de pensar. De la historia, del sentido de la historia a contrapelo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente que se contenta a informarse o a instruirse acerca de la historia a partir de lo ya establecido, en última instancia es un holgazán, ¿no? Entonces agarran los grandes manuales de historia de nuestro continente, de nuestros países, de nuestros pueblos, y a partir de lo que ya está dicho y establecido, ¿no? Fácilmente, por decir, digamos, los libros de Ginés de Sepúlveda, ¿no? Agárralo de ahí y dice, pues, la historia. No se da la mínima molestia de cuestionar todo eso, ¿no? Cuestionar eso, bueno, ya no es obra de holgazán. Es alguien, bueno, para poder hacer eso, que es un gran trabajo. O un exalumno que hizo su tesis doctoral sobre historia y su postdoctorado en historia de nuestros pueblos, él se dio la molestia de revisar varios documentos de los archivos de Sucre, aquí en Bolivia, en Chuquisaca, en el departamento de Chuquisaca o el estado de Chuquisaca. Entonces hay varios archivos, pero así pues, son cualquier cantidad de archivos, y hasta ahora nadie los ha revisado, que tiene que ver con la vida cotidiana, la historia, ¿no? Los saqueos, el modo como administraba la colonia, digamos, desde fines del siglo XVI, ¿no? Que están ahí en los archivos. Pero lo mismo dice en el archivo de Sevilla, siguen habiendo, dice, ¿no? Están catalogados, sí, en Bolivia ni siquiera están catalogados, muchos de ellos. Entonces dice, en Sevilla sí están catalogados, pero una cosa que estén catalogados bien bonitos, todo registrados el título, todo, y otra cosa es que haya gente que se haya puesto a trabajarlos, ¿no? Entonces, dice, alumno decía, si hubiese un grupo de gente, digamos unos 20 investigadores, que leyeran todo esto a contrapelo, ya con nuestro marco categorial, ¿no? Dice, saldría literalmente otra historia de la conquista y ya no solamente España, sino también Portugal y Europa, América Latina. Así literalmente habría otra historia. Pero esto requiere mucho, ¿cómo se llama? Mucho trabajo, pues. Y hay alguna gente que hace este tipo de trabajo, ¿cómo puedo decir? Por su buena voluntad, por decir, ¿no? Sin esperar a cambio nada. Pero pues, como se quiere literalmente vivir en esos lugares, digamos,
Sevilla y Ochoquisaca. Bueno, ¿de qué viven? ¿De qué comen? ¿No? Y en parte de eso, si logran no trabajo, etcétera, etcétera, porque tiene que cuestionar un montón de cosas sumamente ya establecidas. Siempre recuerdo la reacción de fíjense, es un gran historiador de izquierda, marxista, de origen argentino que vive en México. Muy respetado. Es un tipo honesto, pues, hasta el día de hoy. Ha trabajado, digamos, por la liberación de nuestros pueblos y sigue. Publicó hace poco un libro muy, muy, muy lindo sobre la Revolución Mexicana. Hay un personaje ahí que le dedica su obra. Entonces, comentándole acerca de los descubrimientos de Menzies, ¿no? De que cuestionaba la idea de que el Renacimiento europeo se debía solamente a Europa, que era un fenómeno meramente europeo. Menzies dice, no, eso no es un fenómeno meramente europeo, o sea, sin la conquista, no solamente de el Abya Yala, por decir, sino también de el norte del África y el Medio Oriente, y etcétera, y la China, todo eso sería imposible. Habría sido imposible el famoso Renacimiento. Entonces, comentando estas hipótesis, les hablo como de hace 10 años más o menos, ¿no? Le decían, eso no es cierto. El Renacimiento es una época una época muy estudiada. Hay cualquier cantidad de material al respecto. Entonces, decir eso es una mera conjetura, ¿no? Entonces, en el caso de la historia, la modernidad ha producido históricamente su visión de la historia de tal modo que está difícil cuestionar. Ni los propios, digamos, se atreven en grado sumo a hacer eso. Más que, digamos, a rescatar a uno que otro luchador, digamos, que ha sido olvidado. Pero nuestra tarea es más allá de eso. No es rescatar a uno que otro olvidado o un hecho histórico olvidado. Porque se puede hacer eso en el contexto de la filosofía de la historia moderna. O sea, en el contexto que de la concepción de historia ha producido el dominador. Digamos, en el pasado, bueno, algo interesante del pasado, pero que está en el pasado, que respecto del cual, digamos, poco a nada se. Entonces, necesitamos de la historia, en parte, quería decir, necesitamos de otra visión de la historia, de otra concepción de la historia, de otra forma de relacionarnos con la historia. Entonces, ya no es un problema meramente, como puedo decir, teórico, es un problema ya existencial, ¿no? Porque otra vez vuelvo a decir lo que decía el semestre anterior, ¿no? Pensar de que la historia es un hecho solamente objetivo y nada más que objetivo es falso. No, la modernidad ha servido para sacar de nuestra subjetividad lo histórico y ponerlo enfrente nuestro, como si la historia tuviese un curso ulterior autónomo, que en última instancia tiene poco o nada que ver con nosotros. Entonces, la obra de Bloch, ¿no? Y también en parte Benjamin, sirve para mostrar de que nosotros, subjetivamente hablando, somos históricos, que hay historia objetiva, porque subjetivamente nuestro ser es también histórico. Por eso producimos la historia, de lo contrario no lo produciríamos. Por eso digo, no te me estás en una posición teórica, sino que es una posición existencial, ¿no? Bueno, luego de este largo preámbulo, a ver, ¿qué deduce Benjamin de esta cita? ¿No? Dice, el sujeto del conocimiento histórico es la clase oprimida que lucha. Primero habría que aclarar bien lo que significa
el sujeto. Por un lado el conocimiento, por otro lado de la historia, ¿no? El sujeto de la historia en general, digamos, es el ser humano. Hay ser humano, hay historia. Si no hay ser humano, no hay historia. No, pero hay seres humanos y seres humanos. En este caso hay sujetos y sujetos. Hay sujetos dominados y hay sujetos dominadores, ¿no? Entonces, el sujeto dominador también produce, pues, historia. En el peor sentido. Peor tipo de historia. Lo produce, pues, ¿no? Ahora, yo me estoy tomando muy en serio el modo como Benjamin está escribiendo todo esto, ¿no? Una cosa es el sujeto que hace la historia, porque fíjense, el imperio con el modelo neoliberal, con la imposición del modelo neoliberal, ha hecho historia, pues. Quienes han impuesto el fenómeno de la COVID han hecho historia, están haciendo historia, pues, ¿no? Entonces, bueno, son sujetos de historia, sí, pues, están haciendo la historia, están haciendo parecer a la humanidad, digamos, un tipo de coyuntura histórica. Pero el hecho de que sean sujetos de la historia, que es decir, que son sujetos del conocimiento histórico, ¿no? Entonces, lo que estaría presupuesto acá sería lo siguiente, y esto tiene que ver con la obra de Marx, su contribución al pensamiento histórico. Una cosa es hacer la historia y otra cosa es conocerla, ¿no? En el sentido, digamos, bueno, aquí entre comillas, científico de la palabra o verdadero de la palabra, ¿no? Por decir, hasta antes de Marx, quienes hacían la historia eran solamente los poderosos, no los dominadores. Entonces viene Marx y dice, bueno, sí, en parte ellos hacen, ¿no? Y los obreros o los pobres solamente la padecen, pero ahora nosotros vamos a hacer también nuestra propia historia. Entonces habla por un lado, la prehistoria y por otro lado, la historia realmente humana. Pero para que sea posible la historia realmente humana, en el óptimo sentido de la palabra, es preciso conocerla. Entonces, es preciso conocerla, bueno, se puede conocerla de modo ideológico, por decir, pero acá el meollo aquí es conocerla de modo verdadero, o si ustedes quieren científico, ¿no? Vamos a utilizar mejor la palabra de modo verdadero. El sujeto del conocimiento histórico, verdadero, digamos, ahora, no es cualquier ser humano, ¿no? Es la clase oprimida que lucha. Ahora, esto quiere decir que no toda clase oprimida es sujeto del conocimiento histórico. Es solamente la clase oprimida que lucha. Antes había dicho algo similar, Benjamin, ¿no? Que el pueblo es pueblo o es capaz de ser histórico, ¿no? Cuando está luchando o cuando está en pie de lucha, no cuando, aunque sea pueblo, aunque sea clase oprimida, no cuando está, digamos, pasiva, sino cuando está luchando. O sea, cuando está enfrentando un problema, cuando enfrentando el problema, en este caso político, económico o histórico, está reconfigurando otra forma de ser y estar en ese tipo de coyuntura. Entonces, en esta primera oración, lo que está haciendo desde el principio, estaría haciendo desde el principio a partir de Marx, es hacer explícito, por un lado, quién es capaz de conocer la historia, ¿no? Que es la clase oprimida, pero no en cualquier momento, o no cualquier clase oprimida, sino es la clase oprimida cuando está luchando, o la clase oprimida que lucha, ¿no? Entonces, no solamente es capaz de hacer historia, sino que es capaz de conocer la historia
de otro modo, y no del modo al cual, digamos, las clases opresoras han intentado permanentemente producir desde el dominio un tipo de visión de la historia. Sigo. En Marx aparece como la última en ser esclavizada, la clase oprimida, como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de todas las generaciones derrotadas, ¿no? Entonces, a partir de esta otra oración, es un poco lo que estoy, por un lado, insistiendo, pero por otro lado, trabajando, ¿no? Históricamente, la clase oprimida no es la misma, o el tipo de clase oprimida o de sujeto oprimido, el tipo de sujeto que aparece, o el tipo de clase que aparece como oprimida, no es el mismo, ni históricamente, ni culturalmente, ¿no? Entonces, no sé si es el año pasado en el curso de, como en la escuela de colonial que dimos en Venezuela, lo dije, o si no, es el año o el anteaño pasado. Es un comentario que hago a la introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Estuve comentando eso porque Marx hace una reflexión relativa al sujeto, a partir del cual se puede producir pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, el primero hace una reflexión relativa a cómo es que la burguesía llega a autoidentificarse como liberadora, humanamente hablando. Marx cuestiona eso y va haciendo un repaso de las clases oprimidas que históricamente van apareciendo. Y cuando llega al presente, en el presente de Marx, llega a la clase obrera. Entonces dice, esta es la clase que sintetiza todas las formas de dominio actuales. Cuando nosotros hacemos ese tipo de ejercicio, en nuestro presente, por un lado, y por otro lado, en nuestro contexto histórico y cultural, vemos de que ya no es la clase obrera la que sintetiza todas las contradicciones o formas de dominio, sino que son los pueblos originarios. O sea, siguiendo la reflexión de Marx, llegamos a una conclusión distinta a la de Marx, pero no estamos contradiciendo a Marx, sino simplemente estamos actualizando la reflexión, ¿no? Entonces, por decir, digamos, en Marx aparece como la última a ser esclavizada. La clase obrera, sí, pues, ¿no? Pero digamos, en el capitalismo y la modernidad, los pueblos originarios no son solo los primeros en ser esclavizados, sino que siguen siéndolo hasta el día de hoy, después de que, digamos, en parte ha sido subsumida la clase obrera por el capitalismo. En Marx aparece como la última en ser esclavizada, como la clase vengadora que lleva hasta el final la obra de liberación en nombre de todas las generaciones derrotadas. Ahora, si somos estrictos, por decir, se podría decir de que, digamos, en principio la clase obrera lo que hacía era intentar redimir, por decir, a todos los obreros que han luchado por la liberación. Pero si lucháramos solamente por todos los obreros que han luchado en contra del capital y del capitalismo, asistiríamos solamente a todos los obreros, digamos, que el capitalismo ha producido, y a los anteriores, a los de la condición previa para la aparición y el surgimiento del, no solamente del capitalismo, sino también de la clase obrera, ¿no? Entonces, el problema aquí se ampliaría cuando hacemos asunción de que es un poco lo que aparece siempre en nuestros pueblos, ¿no?
fundamentalmente los de ascendencia de pueblos originarios. Dice Marx, todo obrero, antes de ser obrero, primero es pobre, y como pobre es pueblo, ¿no? Entonces, antes de ser obrero, o sea, individuo liberal moderno, tiene que haber sido no solamente pobre, sino pueblo, o sea, no individuo liberal y moderno, sino un sujeto perteneciente a una comunidad como pueblo, ¿no? Entonces, si hacemos el remonte históricamente hablando, ¿no? No solamente llegamos a que antes de que existiera la capital, o sea, antes de que existiera el burgués y el proletariado, habían pueblos, ¿no? Y estos pueblos tuvieron que haber sido sometidos, dominados, oprimidos, empobrecidos, o sea, pauperizados, para que se desconstituyan como pueblos y aparezcan como meros pobres aspirantes a ser mano de obra barata en cualquier tipo de factoría. Entonces, esas generaciones, en parte, fueron no diré olvidadas, sino, a ver cómo se podría decir, tampoco subsumidas. A ver, para ilustrar lo que quiero decir, pongo un ejemplo. El caso de los mineros aquí en Bolivia, ¿no? Y ojo, esto es testimonio de, que de mineros, ¿no? Durante estos cursos que dábamos de formación política aquí en Bolivia en el 2006 fundamentalmente. Ellos mismos decían, ¿no? Nosotros como mineros dominábamos a los indios campesinos que venían a las minas a vender sus productos del campo. Si a nosotros los tratábamos como indios, nosotros nos veíamos como superiores, nosotros como obreros, ¿no? Que estábamos en contacto, digamos, con el capital, con el capitalismo, en este caso, digamos, con la modernidad. Se le decíamos, indio, tienes que modernizarte, ¿no? Y en parte, la condición de ser minero era una forma de negación de la forma de haber sido anteriormente, digamos, campesino y o indígena, ¿no? Entonces, en parte, cuando el obrero se moderniza en el sentido de que tiene conciencia moderna, también se desprende de su matriz originaria, ¿no? Otro ejemplo sería lo que acaba de pasar hace como unas 2 semanas más o menos, cuando hubo acá una gran movilización del pueblo, el pueblo en tanto que pueblo, fundamentalmente indígena o campesina, y también habían obreros, ¿no? Y gente pobre de la ciudad, especialmente en zonas como el Alto aquí en La Paz y en Cochabamba, ¿no? Del 100% de todos los movilizados, mínimamente el 60 o 70% eran campesinos e indígenas. Pero al final, quienes toman la decisión en nombre de todos y sin consultar son los de la Central Obrera Boliviana y la sección del MAS en el Parlamento, ¿no? Y toman la decisión política de levantar la huelga para firmar la ley de las elecciones para el 18 de marzo, sin consultarlos a ellos. O sea, se asumen a sí mismos como vanguardia, se asumen a sí mismos con la autoridad política como para poder decidir, digamos, políticamente el destino de todo este tipo de movimiento que tranquilamente pudo haber derribado a la presidenta esta transitoria, ¿no? O sea, hasta el día de hoy se sigue manteniendo ese tipo de contradicción, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, ¿no? Ahora, digamos, ¿qué tipo de sujeto o qué tipo de clase oprimida o sujeto como clase oprimida
encarna las derrotas de todas las generaciones anteriores, ¿no? Esa pregunta hay que hacerla sistemáticamente. Sigo. Esta conciencia que por breve tiempo cobró otra vez vigencia en el espartaquismo, le ha repugnado desde siempre a la socialdemocracia. O sea, tanto la socialdemocracia como el espartaquismo eran de izquierda. Pero por decir, el espartaquismo era la sección, digamos, más popular o la clase oprimida que lucha. En cambio, la sección de la socialdemocracia representa o se ponía a sí mismos como representantes de la clase oprimida, pero que no estaban en pie de lucha, ¿no? Entonces, la socialdemocracia, que sería, digamos, el equivalente al partido socialista o comunista, digamos, en Alemania, ya estaba burguesada, pues, ¿no? Como, digamos, mucha gente de izquierda en América Latina tiene conciencia burguesa, ¿no? Y en parte el fracaso del MAS o del gobierno que tenía el MAS en Bolivia en octubre, noviembre del año pasado, es por este tipo de izquierda, ¿no? Que se desprende, digamos, de su sección espartaquista, porque creen en la, ¿cómo se llama?, en la modernidad, ¿no? O sea, porque es un poco lo que muchos dirigentes se quejaban acá cuando decían, nosotros creemos en el Evo, pero el Evo ya no cree en nosotros, cree más en sus asesores. Hagan de cuenta que todos sus asesores son socialdemocracia, a la cual les repugna el espartaquismo. En este caso serían los pueblos originarios. No sé si se entiende. Estoy tratando de actualizar esta reflexión, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esto con el presente? Porque, digamos, un benjaminiano en sentido tradicional, lo primero que quería, bueno, ¿qué es la socialdemocracia? ¿Qué es el espartaquismo? Sería estudiar esa coyuntura, digamos, de la década del 20, ¿no? O del 30 en Alemania. Así, interesante. Pero si eso no sabe verlo en el contexto de ahora, de este momento, si qué está pasando aquí, ahora en este momento, pues desaparece lo que está queriendo decir Benjamin, ¿no? Sigo. En el curso de 3 decenios, en este caso sería la socialdemocracia, ha conseguido apagar casi el nombre de un blanqui, cuyo timbre broncíneo había hecho temblar al siglo precedente. Y el Blanqui era un líder espartaquista, pues, ¿no? Entonces hay una izquierda tibia, por decir, que es en parte la que ha acompañado a Lula, la que ha acompañado a Correa, la que ha acompañado a Evo, que en parte han contribuido a que fracasen los espartaquistas o los equivalentes a espartaquistas del gobierno de Lula, del gobierno de Correa y del gobierno de Evo, ¿no? Y por eso en parte estamos viviendo lo que estamos viviendo, pues. ¿No? Imagínense la derecha muy hábil, lawfare le dicen, ¿no? Ahí como para hacer ver la cosa más bonita y interesante, con leyes burguesas, con las mismas leyes que ellos han hecho aprobar, los han quitado a Lula y ahora los quieren quitar al Correa y los quieren quitar al Evo. No, pues son leyes que en parte también ellos han utilizado y han hecho aprobar, o sea, en parte han estado de acuerdo con eso, ¿no? Ahora, evidentemente hay distorsiones horribles, ¿no? Que aparecen, digamos, de los leguleyos de la derecha,
¿no? Pero son con esas mismas leyes, pues. Entonces, digamos, creer de que con la promulgación de leyes nuevas, por decir, se garantizan estados democráticos, es un poco ingenuo, ¿no? No es solamente eso, ¿no? Sino que este es el contexto en el cual se puede hacer un uso consentido o no, digamos, de tal o cual tipo de ley. Y lo más probable es que lo quiten tanto al Levo como al Correa de la contienda, como han hecho con Lula. Lo más probable. Ahora vamos a ver qué. Bueno, acá ya prácticamente a tambor batido están anunciando a la derecha cómo es que va a manipular, o sea, hacer fraude de las elecciones. Ya están corriendo las voces de que el sistema de computación de las elecciones va a conducirlo una sección de la CIA, experto en manipulación de, ¿cómo se llama?, cifras electorales, ¿no? Y nada es raro de que lo hagan del modo más sinvergüenza posible. Ahora vamos a ver frente a esto cómo se mueve el pueblo, pues, pero antes de que se aprobara esta ley ya era obvio de que las elecciones bajo un gobierno de esta naturaleza era imposible que fuesen claras y transparentes. Es imposible. La derecha no va a soltar, ¿cómo se llama?, el poder así nomás. Lo poco que han logrado hasta ahora, porque no está consolidado esto. No lo van a soltar. Entonces, es el famoso cuarto intermedio. A ver, vamos a ver para qué ha servido. Pero el pueblo tampoco está quedando con las manos cruzadas, ¿no? Vamos a ver cómo el pueblo se está armando al respecto. Y no estoy hablando en cuanto a armas, ¿no? Sino, digamos, políticamente, cómo van a defender todo esto. Sigo. En cambio, se ha complacido en asignarle a la clase obrera el papel de redentora de generaciones futuras. Ahí está el papel de la redención. Para que se entienda mejor esto, voy a volver a leer desde la oración anterior. En el curso de 3 decenios, la socialdemocracia ha conseguido apagar casi el nombre de un blanqui, cuyo timbre broncíneo había hecho temblar al siglo precedente. En cambio, se ha complacido la socialdemocracia, sigue hablando de la socialdemocracia, en asignarle a la clase obrera el papel de redención de generaciones futuras. Y, ¿cómo se llama? Y el pasado, ¿no? O sea, está mostrando aquí Benjamin cómo es que la socialdemocracia en las medidas políticas tiene o está implementando y está desarrollando una concepción absolutamente moderna de la historia. En vez de redimir o recuperar o rescatar el papel redentor de la clase obrera respecto a las generaciones que han luchado por transformar el presente, de un plumazo está afuera y ahora habla solamente del futuro. Cuando hace eso, dice Benjamin, con ello ha cortado los nervios de su fuerza mejor. Nuestra fuerza mejor está en el pasado. ¿No? Ese pasado que desde la perspectiva de la modernidad es caduca, obsoleta, inservible, insuficiente, premoderna, no humana, irracional, etcétera, 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 etcétera. ¿No? Entonces, por eso
decimos nosotros, ¿no? Cuando las clases oprimidas recuperan su propia historia, recuperan una fuerza que los proyecta más allá de su tiempo. Cuando las clases oprimidas no recuperan su propia historia, no diré se debilitan, sino que se despotencian. Cuando dice los nervios de su fuerza mejor, no se refiere solamente a que tengan o no fuerza, sino la fuente a partir de la cual se puede tener fuerza, que es la conexión con el pasado, la reincorporación en el presente de lo mejor que del pasado se ha producido, ¿no? Y esto lo estamos viendo, bueno, lo estuvimos viendo en Bolivia durante muchos acontecimientos, ¿no? Cada que el pueblo creía no solamente en su propia fuerza, o mejor, cada que el pueblo creía en su propia historia, en su propia memoria, recuperaba fuerza, confianza, no solamente voluntad, sino sentido para la vida. Y esto es lo que por ejemplo, esta mañana estuve escuchando cómo es que la gente está movilizando ahora en el Alto. Son jóvenes. Y todos ellos, cuando están hablando en contra del gobierno, las medidas atroces, digamos, que está tomando el gobierno, cuando cuestionan, inmediatamente hacen referencia a la memoria política con la cual ellos han producido una coyuntura como la de la Revolución Democrática y Cultural, con el Evo, ¿no? Entonces, ellos inmediatamente hablan del 2003, de la guerra del gas. Y lo más probable es que durante la guerra del gas esta gente haya tenido entre 5 y 10 años, ¿no? Pero está fresca la memoria. O sea, inmediatamente recuperan a su propia memoria. Vos son puros jóvenes, ¿no? Y digamos, el 2003 tenían 10 años, ¿no? Del 2003 al 2020 son 17 años, o sea, tienen 27 años, ¿no? O si no, 23 años. Son este tipo de juventudes nuevas. Inmediatamente recuperan, hacen recuperación de esa memoria. Y por esa vía, ¿no?, recuperan la historia de las luchas centenarias de los pueblos originarios. Entonces, se potencian. O sea, no están hablando, digamos, de la clase obrera europea, que es aquello que pasaba en la década del 70 y 80, cuando muchos obreros salían a las calles en nombre del internacionalismo proletario, que las luchas de los obreros en Europa, Estados Unidos, ¿no? No estoy diciendo que no hay que recuperar eso. Por eso digo, siempre hay que partir de lo propio, ¿no? Cuando la izquierda o el tipo de sujeto que quiere luchar en contra de una forma de dominio en concreto en el presente, cuando corta los nervios de su fuerza mejor, o sea, cuando corta la relación con su propio pasado, con su propia memoria histórica y cultural, ya, o sea, los nervios, o sea, y ahora hay fuerza, pues no hay correlación, no hay voluntad de lucha, etcétera, etcétera. Inclusive no hay horizonte de sentido, que es lo fundamental. ¿Por qué hay que luchar? ¿En qué sentido hay que luchar? ¿Para qué hay que luchar? Etcétera, ¿no? Por eso la historia, ¿no?
Y por eso no cualquier tipo de sujeto es sujeto del conocimiento histórico, ¿no? Ahora, cuando dice aquí al principio, es la clase oprimida que lucha, cuando lucha, no solamente está luchando por reivindicaciones, está luchando por un tipo de historia, por un tipo del conocimiento de esa historia, ¿no? Que es el que decimos siempre a contrapelo, siempre a contrapelo, siempre a contrapelo, ¿no? Y en el cual, bueno, el criterio siempre es el pasado, ¿no? O sea, ¿cuál era el sentido de las luchas en el pasado? ¿Qué han orientado? ¿Cuáles se han mantenido? ¿Cuáles han promovido? ¿Cuáles han desarrollado a las clases oprimidas? Y las han empujado hasta el día de hoy. Porque en Brasil hubo logros, pues. En Bolivia, en Ecuador hubo logros, claro que los hubo, ¿no? Ahora el problema es cómo podemos continuar con eso, ¿no? Siempre y cuando seamos capaces de no cortar los nervios de nuestra fuerza mejor, ¿no? Se implica tener conciencia de que necesitamos de la historia de otra manera, ¿no? La historia no como un espectáculo, que es como se le presentaría al holgazán mimado en los jardines del saber. Uno de estos holgazanes mimados en los jardines del saber histórico sería el candidato de la derecha, Carlos Mesa. Es una especie de historiador, ¿no? Y pues ha hecho historia, sí, pero, ¿no? ¿De qué le sirve conocer toda esa historia si utiliza todo eso solamente para dominar? Por eso es candidato a la derecha, ¿no? Y es un cuasi empleado de la CIA. Acaban de mostrar, ¿cómo se llama? Fotos en las cuales él está reunido con miembros de la CIA en la embajada, ¿no? O sea, uno puede ser un bien de izquierda, por decir, historiador, profesional, ¿no? Y ser holgazán mimado en los jardines de la historia. Continúo. La clase desaprendió en esta escuela tanto el odio como la voluntad de sacrificio, ya que ambos se alimentan de la imagen de los antecesores esclavizados, no del ideal de los nietos liberados. Entonces, unos son los antecesores esclavizados y otros son los nietos liberados. O muchas veces he puesto el ejemplo, ¿no? De los hijos de los grandes luchadores, ¿no? Que en parte sería aquí que la imagen de los nietos liberados, ¿no? El padre luchador, todo lo que ustedes quieran, pero el hijo bien de derecha, ¿no? Como de este intelectual Arnaldo Córdoba en México, ¿no? Bien de izquierda, comprometido, todo lo que ustedes quieran. Y su hijo, apellida Córdoba, no me acuerdo su nombre ahorita, que era el que dirigía hasta hace poco, o no sé si seguirá dirigiendo la Corte Electoral en México. Se llama Lorenzo Córdoba, compañero. Sí, es atroz, atroz, derecha, pero bien de derecha. Su hijo, de este luchador, ¿no? Aquí en Bolivia, el hijo de Juan Lechino Kendo, el legendario líder de la Central Obrera Boliviana, el legendario de los que han participado activamente en la Revolución del 52. Su hijo es literal intelectual de derecha, que vive en los Estados Unidos. Bueno, en parte tiene la culpa a su padre, porque pudiéndolo hacer estudiar acá en Bolivia, lo hizo estudiar en Francia, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la burguesía, pues, ¿no? Entonces, bueno, en parte, ¿quién va a ser nuestro maestro? ¿Quién va o quiénes van a ser nuestra escuela de la que vamos a aprender
para seguir impulsando no solamente un tipo de conocimiento, sino en este caso otro tipo de historia, a partir de la cual podamos entendernos nosotros, en tanto que seres humanos, en una perspectiva, bueno, digamos que ha estado proyectada existencialmente hablando por las clases oprimidas anteriores, ¿no? Pero, bueno, siempre decimos, ¿no? Las clases oprimidas cuando están, ¿cómo se llama? Cuando están luchando, o sea, no en cualquier momento, ¿no? Sino en el momento en el cual la clase como clase o el pueblo como pueblo es o aparece, digamos, ¿cómo puedo decir? En su momento más óptimo cuando está luchando, no cuando está relajado. Y es en los grandes momentos críticos y o de crisis, ¿no? A saber ubicarse en ese tipo de momentos. Es, digamos, la gran lucha nuestra. Saber ubicarnos en el momento en el cual el pueblo como pueblo, o mejor, el pueblo aparece en tanto que pueblo, como la clase oprimida, que no solamente está luchando, sino que está venciendo, a pesar de todos los obstáculos que van apareciendo, ¿no? Porque esto no es de una coyuntura, ¿no? Es de un tiempo histórico, al que a partir de Benjamín llamamos mesiánico, ¿no? Entonces, los nietos liberados en parte, pues ya se han aburguesado, por decir. Y esa no es la perspectiva. La perspectiva es de los que, otra vez, ¿no? Girar hacia atrás. Los que estaban padeciendo existencialmente aquello por lo cual nosotros queremos producir el tipo de relación que supere no solamente en el presente, sino también en el pasado y en el futuro. Los yugos que impiden o que limitan o que impiden liberarnos en cuanto humanos como tales. Bueno, fin de la tesis 12. Sí, digamos, se podría en parte sintetizar con una frase moderna que no es de origen moderno. El poema siempre es, ¿cómo se llama? El sentido que se le da, la interpretación que se le da, ¿no? Esta que decía, bien difundida por la literatura, especialmente en el siglo XX, ¿no? La vida está en otra parte. O sea, aquí no está, sino que está en otra parte, ¿no? Y en principio era que en tercer mundo no está la vida está en primer mundo. Entonces, la idea es irse al primer mundo. Pero después de que se defraudan, digamos, del primer mundo, bueno, ahora en el caso del misticismo, por decirlo, en el caso de México, habiendo tantos lugares tan místicos, ¿no? Mucha gente dice, no, que la vida en nuestra parte, o sea, que se van a la India, a la China, etcétera, etcétera, o digamos al misticismo judío, ¿no? Pudiendo partir de lo propio, ¿no? Sí, sí. Entonces, cuando se tiene esa visión, ¿no? El presente propio, el entorno propio, la cultura propia se hace invisible, o sea, como lo no real, como la vida está en otra parte, ¿no? Entonces, en la modernidad, bueno, no está en el presente, está en el futuro. Si el presente es miserable, el futuro siempre va a ser bueno. Pero en el caso nuestro, el presente nuestro
O sea, nuestra coyuntura, nuestra cultura, nuestra política es miserable. Entonces, como la vida está en nuestra parte, no, pues está en París, en Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre era, en parte es una negación de lo propio, ¿no? Y cuando uno realmente tiene ojos para lo propio, entonces uno recién empieza a descubrir que estamos rodeados de tanto misterio, o en este caso de tanto conocimiento histórico. Estamos rodeados de tanta clase oprimida. Estamos rodeados de tanta posibilidad de poder redimirnos y a su vez redimir lo que no está redimido. No, hombre, descubrimos literalmente otro continente, ¿no? Eso es lo problemático, ¿no? Por eso digo, la vida moderna es tan ideológica en el sentido de que es tan encubridora, en el sentido de que nos hace creer de que la vida tiene sentido cuando todo es divertido o cómodo. Si no es divertido, no tiene sentido, ¿no? Y esto del sacrificio, no, ¿cómo? Y poner la corporalidad en esta otra comprensión de la realidad implica lo rudo que al principio, lo rústico, de lo cual al principio se refiere, creo que es la tesis 2, de lo cual se refiere Benjamin, ¿no? Y es la condición de posibilidad para las cosas más finas. Hay que partir de eso para poder elevarse a las cosas más finas, pero si no ponemos la corporalidad en lo rudo, en lo rústico, a partir de lo cual se puede comprender de otro modo la historia, está difícil, ¿no? Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Sí, bueno, aquí la recuperación del horizonte místico es la recuperación del horizonte que nos permite entender por qué es que los pueblos luchan como luchan. ¿Por qué han luchado como han luchado? Si no tenemos ese horizonte de comprensión, que en este caso sería lo místico, comprenderíamos de modo moderno lo que no tiene un antecedente moderno, o sea, no comprenderíamos del todo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de horizonte histórico-cultural, así, ¿por qué luchaban los obreros europeos? En última instancia, lo que explica eso es el horizonte histórico-cultural del cual ellos no solamente parten, sino presuponen durante su lucha. La lucha nuestra es parecida, pero no es la misma, ¿no? En lo nuestro está presupuesto otro horizonte histórico-cultural. Esa es una forma secular de hablar de lo místico. La especificidad nuestra es que el horizonte histórico y cultural es también místico, no es solamente histórico y cultural. Entonces, eso es el marco a partir del cual se pueda entender las especificidades. Si no tenemos ese marco, no entendemos las especificidades. Esta sería la conexión y esta relación. Lo que he visto, lo que he aprendido, digamos, en el caso de el misticismo judío. Si no la precede, si no le acompaña la ritualidad pertinente a ese misticismo, es imposible entender la especificidad de ese misticismo. Digamos, el cuerpo o la materialidad de la espiritualidad mística es su ritualidad. La ritualidad puede devenir en religiosa, en el sentido de ser una ritualidad carente de contenido, por decir, o sea, un hacer por hacer, ¿no? Ese es un peligro, ese es, ¿cómo se llama? Una posibilidad, ¿cómo se llama? Que siempre está acechando, latente, digamos, la pérdida de sentido y de contenido. Digamos como que mucha gente va a la iglesia
y no sabe por qué. Mucha gente se comulga y no sabe por qué, ¿no? Igual en el caso de el misticismo judío o la religión judía, mucha gente celebra el Shabbat, pero no sabe por qué. Pero el místico, digamos, ¿no? Que no celebra el Shabbat, o sea, no entiende nada de lo que significa el misticismo judío. Pues. En el caso nuestro es igual. O sea, mucha gente habla, no, sí, la Pachamama, todo este tipo de cosas, pero no creen en el sentido de que no entienden porque nunca practican su ritualidad, nunca. Por eso, porque no creen. Ahora bien, esa ritualidad no está sistematizada, es cierto, pues, desgraciadamente. ¿No? Entonces, por eso es que hay muchos, ¿cómo puedo decir? Mucha gente nuestra, digamos, amautas y atiris, que son, o sea, habladores, o sea, se inventan, pues, ¿no? Entonces, por eso digo, siempre hay que tener criterio. Si qué tipo de ritualidad, digamos, conduce a tal o cual tipo de comprensión o no de este universo místico, ¿no? En ese sentido, la ritualidad o asumir la ritualidad es fundamental, ¿no? De lo contrario, digamos, la ritualidad es la forma de la conexión con lo místico, ¿no? Muchas Ahora, gracias, sí. que eso hay que sistematizar, eso es cierto. Y ahí, digamos, estamos nosotros en mucha desventaja porque no hay nada sistematizado al respecto, ¿no? No, desgraciadamente, ¿no? Que por ejemplo me comentaban aquí algunos alumnos, ¿no? El mes de agosto, en el mundo andino, la Pachamama abre su boca, o sea, se alimenta, come, ¿no? Entonces él dice, ¿no? Se le da de comer a la Pachamama para darle gracias por todo lo que nos ha dado durante el año. Pero, ¿no? En un barrio popular acá hay una calle famosa que se llama la Buenos Aires. Dice, pero ahí hay una señora que es amauta, dice, ¿no? Que la gente hace fila, dice, para que la señora les atienda y hagan sus mesas para darle de comer a la Pachamama. Pero dice, pero toda la gente no va a agradecer de nada, van para pedir favores, o sea, al revés. O sea, y la señora hace, ¿no? O sea, hay una inversión, pues, ¿no? Pero lo hacen, ¿no? Al revés, aunque sea, pero por lo menos lo hacen, pero hay mucha gente que dice que son bien indigenistas, todo eso, pero ni siquiera eso hacen. O sea, en ese sentido, digamos, hay tanto trabajo que hacer. Ahora, ¿quién hará eso? ¿No? Bueno, Rashi, bueno, él no era nada místico, ¿no? Un pensador judío, bueno, un rabino, en el siglo XI se puso a sistematizar todo lo que se había dicho o publicado o comentado hasta el siglo XI respecto de la forma de entender y de comprender o de leer y estudiar a la Torah, ¿no? Es una obra monumental. Entonces, digamos en México o en el mundo maya, tiene que aparecer un Rashi, pues, ¿no? Que sea capaz de agarrar todo eso y darle un orden, un sistema. Y pues alguien tiene que soportarlo. O alguna comunidad tiene que soportarlo. Soportarlo quiere decir darle base material, o sea, económica, ¿no? Para que pueda hacer todo eso. Hay que hacer eso. Pues. O sea, porque una universidad no lo va a hacer. Listo. Es una obra del pueblo, ¿no? Y aquí en el mundo andino, bueno, hay intentos, ¿no? Y poco a poco están surgiendo. Bueno, compañeros, ya se nos pasó el tiempo. Entonces nos vemos en la siguiente clase que sería la última. Hasta luego.